En diferentes partes del libro de Hechos, el apóstol habla de su conversión. Su conversión fue algo dramático, diferente a la de muchos. En un sentido, la conversión de una persona se parece a la conversión de otra, en un sentido. En otro sentido, todas las conversiones son diferentes. Todos los que hemos llegado a ser convertidos, podemos decir más o menos en qué época o en qué circunstancias llegamos a ser convertidos. Pero hay personas que creen que han sido convertidos cuando no lo son. Creen que han sido convertidos porque empiezan a leer la Biblia y empiezan a cambiar ciertas cosas de su vida y creen que son convertidos por eso, se sienten bien haciendo ciertas cosas, teniendo esos cambios, y creen que porque han tenido ciertos cambios ya son convertidos. ¿Cómo podemos distinguir una experiencia verdadera de conversión de una experiencia falsa? ¿Cómo podemos ver o darnos cuenta de si una persona está engañada pensando que es cristiana si no es así? Aquí en los versículos que acaba de leer Gerardo, habla de la conversión del apóstol Pablo. Acuérdense, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, iba a Damasco a buscar cristianos para encarcelarlos. Quería que los mataran. Cuando Cristo se le apareció en el camino. Y unos minutos después, él llegó a ser convertido. Esto no significa que para que nosotros seamos convertidos, Cristo se nos tenga que aparecer. Hay personas que están esperando casi algo así. Que algo sorprendente, algo dramático, se les ocurra para que crean que ya son convertidos. Cristo no se nos va a aparecer. A Pablo se le apareció, pero vean, no en sí para que él fuera salvo, porque si fuera así, pues entonces tendría que aparecérsenos a todos para que fuéramos salvos. El hecho de que Cristo se le apareció tuvo que ver con su llamamiento al apostolado. Cuando el apóstol Pablo pudo ver a Cristo, entonces se cumplió el requisito para que él pudiera ser apóstol. Comparen lo que estoy diciendo y lo que hemos leído con lo que dice 1 Corintios en el capítulo 9. Aquí habla Pablo, y uno de los motivos por los cuales escribió estas epístolas a los Corintios fue para defender su apostolado, porque ya en aquel tiempo muchos dudaban de que él fuera un apóstol verdadero, porque él no formaba parte de los apóstoles originales. Él surgió después. Entonces decían, no puede ser apóstol. Pero vean lo que dice en el versículo 1, 1 Corintios 9:1. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Vean, al ver a Jesús es que él pudo cumplir con ese requisito de poder ser de los apóstoles del Señor. Comparen esto con lo que dice Hechos en el capítulo 1. Hechos 1:20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación. Aquí habla de
de cómo acababa de morir Judas, dice, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Estas son palabras sacadas del Salmo 69 y del Salmo 109. Tome otro su oficio. O sea, el oficio apostólico que Judas Iscariote tuvo, se perdió ya después de que traicionó a Cristo y se suicidó, se ahorcó. Dice el 21, es necesario pues, ya Cristo había resucitado y ascendido a los cielos, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vean, tenía que ser testigos de que lo habían visto y de que había resucitado. Y señalaron a dos, aquí está nombrando al que sería el sucesor de Judas Iscariote. Entonces, cuando Cristo se le apareció a Saulo de Tarso, cumplió con ese requisito. Cristo se apareció a sus discípulos después de resucitar y también se le apareció a Pablo. Vean 1 Corintios en el capítulo 15. Aquí habla de Cristo, dice 15:3, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea Pedro, y después a los 12, o sea Pedro solo y después a los 12 todos juntos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último todos, vean como dice el versículo 8, como a un abortivo me apareció a mí. Ahí se estaba cumpliendo este requisito. Saulo de Tarso vio a Cristo. No fue un éxtasis, no fue algo que se le ocurrió, no tomó hongos alucinógenos, no estaba borracho. Cristo se le apareció. Todos los que dicen no ser apóstoles son unos mentirosos. El apostolado se acabó, ya no hay más apóstoles. Saulo de Tarso tuvo un encuentro, un verdadero encuentro personal de Cristo, con Cristo. Hay algunas iglesias pentecostales donde hacen unos retiros y se van por allá lejos y les dicen, ¿qué? ¿Y a dónde van a ir? Dice, vamos a tener un encuentro con Cristo, un encuentro personal con Cristo, dicen. ¿Pero cuál encuentro personal? Esas personas que dicen que van a un encuentro personal con Cristo, es un encuentro puramente emocional, algo puramente subjetivo, algo puramente basado en los sentimientos. Tienen un encuentro con Cristo, hay encuentros personales con Cristo de puras mujeres, y ya después llegan a la casa bien llenos de soberbia y le hablan al marido, pues como ya tuvieron un encuentro personal con Cristo, dice, pues, ¿este qué? ¿Quién es este, no? ¿Sí? Pero Pablo podía decir, como lo dice en diferentes partes, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él no se autonombró, Cristo lo hizo apóstol. Cristo recibió su apostolado directamente de Cristo. Esto refuta de entrada la idea de que Pedro fue el primer papa, como dice Roma. Porque si Pedro hubiera sido nombrado como papa, entonces Pablo, para poder ser apóstol, hubiera consultado con Pedro. Pero Pablo no consultó con Pedro. No estuvo esperando a que se muriera Pedro, tampoco. Saulo fue rodeado, iba en su caballo con sus amigos y fue rodeado por un resplandor del cielo. Cayó a tierra, oyó una voz mencionando 2 veces su nombre. Esas cosas no debemos esperarlas nosotros en una verdadera experiencia cristiana. Muchos quisieran que Dios les dijera, tú eres uno de los escogidos, tú eres uno de los que yo voy a salvar. Cristo no se te va a aparecer.
no vas a escuchar ninguna voz. Estas cosas, repito, están relacionadas con su llamamiento al apostolado, no con su conversión. Pero aquí, en estos versículos que acabamos de leer, hay ciertos elementos de la experiencia cristiana que sí debemos esperar en nosotros, para poder decir que somos convertidos. En primer lugar, vean, el apóstol Pablo, o más bien Saulo de Tarso, fue convencido que era pecador. Punto número 1. Punto número 2, Cristo le fue revelado. Punto número 3, entendió que Cristo era el Señor, es el Señor. En cuarto lugar, dispuso su corazón para obedecer. En quinto lugar, oró. En sexto lugar, fue perdonado. Y en séptimo lugar, fue bautizado. Todas esas cosas ocurrieron en un rápido lapso de tiempo. Veamos brevemente cada uno de estos puntos. Saulo de Tarso fue convencido de que era pecador. Saulo de Tarso fue escogido desde la eternidad. Todos los escogidos están en la misma situación. Los escogidos, fuimos escogidos desde antes que naciéramos, pero nosotros llegamos a estar seguros de eso en el tiempo. O sea, en un momento dado, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Cristo y entonces entendemos que somos escogidos. Antes no lo entendíamos, no podíamos entenderlo. Vean cómo dice el apóstol en Gálatas en el capítulo 1. Aquí habla Pablo, Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vean cómo dice Pablo: Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Pero ¿cómo es que Dios lo apartó desde el vientre, desde que estaba en el vientre de su madre, si cuando él era joven andaba persiguiendo a los cristianos para encarcelarlos y matarlos? Ven ustedes un hombre que es un ladrón, que es un criminal tal vez, o una mujer de lo peor. Ustedes los ven así y pudiera ser uno de los escogidos. Más adelante, esa persona cree, se arrepiente de sus pecados y entonces entendemos que era de los escogidos. Eso lo entendemos después. Saulo de Tarso, Pablo, no encontraba una explicación para su conversión sino en la elección eterna. Y eso se aplica a cada creyente. Yo no puedo entender cómo Dios me escogió a mí para ser salvo. No puedo entender eso. Y cada creyente aquí presente puede decir lo mismo. ¿Cómo fue que fuimos escogidos? ¿Qué vio Dios en nosotros para escogernos, para salvarnos? Humanamente, era imposible que Saulo de Tarso fuera convertido. ¿Cómo es posible que un hombre que perseguía a los cristianos para matarlos, después andaba buscando a los escogidos para salvarlos? Primero los odiaba y luego fue al otro extremo, llegó al extremo de amarlos, a querer dar su vida por ellos. ¡Wow! Nadie puede hacer eso humanamente. Era tan increíble que Saulo de Tarso fuera convertido que los cristianos primitivos no querían creer eso. No querían aceptar que Saulo fuera convertido. No podían, no les entraba en la cabeza. Vean a donde leímos primero en Hechos 9. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea, vean, está poniendo objeciones a Ananías. Dios le está diciendo: ve a donde está Saulo y ponle las manos encima. Pero él no obedece. Mejor Saulo de Tarso obedeció que Ananías. Ananías era creyente. Mejor un creyente puso objeciones que Saulo de Tarso. Los miembros de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana, no querían recibir a Saulo. Pero vean ustedes que este Bernabé lo defendió. Eso está más adelante, ahí mismo, en el capítulo 9, vean en el 26. Cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Pablo, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Decían: no, aquí hay gato encerrado. ¿Cómo es posible que este mataba cristianos y ahora ya es cristiano? Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Vean, Bernabé defendió a Pablo. Estuvo bien que lo hiciera. Vean, Pablo pudo haberse defendido, pudo haber dicho todo lo que le había sucedido, pero estuvo bien que Bernabé lo defendiera. Nosotros, siendo convertidos, si alguien nos pregunta ¿cuándo fuimos convertidos, más o menos, o en qué circunstancias, o qué cosas ocurrieron cuando fuimos convertidos? Deberíamos poder contarlo. Deberíamos de poder explicar cómo fue nuestra experiencia cristiana. Ustedes sabrán que en algunas iglesias antiguas les preguntaban a los candidatos al bautismo en qué se basaban para decir que eran cristianos. En qué se basaban para creer que tenían derecho a ser bautizados. Ya las iglesias casi no hacen eso hoy. Tal vez algunos aspirantes al bautismo sean tímidos, o si no han hablado en público, pues quisieran decir muchas cosas y a la mera hora no digan nada. Pero una persona que ha sido convencida de ser pecador, que ha sido conducida al arrepentimiento, que tiene una fe verdadera en Cristo, debiera poderlo confesar. Ustedes, hermanos, si un inconverso les pregunta: oye, ¿y en qué te basas tú para decir que eres cristiano? A ver, explícame, ¿qué ocurrió en tu vida en X momento de tiempo? ¿Cómo puedes tú decirme que eres realmente convertido? Ustedes tienen que poder contestar esa pregunta. Cuando bautizamos a una persona, le decimos al que se está bautizando: ¿en quién confías para salvación? ¿En base a qué quieres tú ser bautizado? La persona debe saber contestar esa pregunta. Muchos creen, en algunas iglesias, en ciertas iglesias, creen que son salvos porque fueron bautizados. Están confiando en el rito, están confiando en la ceremonia. Y esas personas, simplemente con eso, están demostrando que se bautizaron sin ser convencidos de pecado. Pero vean, el primer elemento que estamos analizando es este. Una persona que tiene una verdadera experiencia cristiana es convencida de que es pecador. La convicción de pecado no la puede hacer nadie excepto Dios, el Espíritu Santo. Una persona, aunque se le esté diciendo por todas partes que muchas personas le digan que es pecadora, no lo puede entender a menos que Dios se lo haga entender. Una persona puede entender en su mente que es pecador y puede sentirse pecador incluso, pero sin que su voluntad sea afectada. ¿En qué sentido? El asunto no es nada más que entiendas que eres pecador o que llores por tus pecados. El asunto es que sometas tu voluntad a Cristo.
El apóstol Pablo fue convencido de que era pecador y le dice a Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Cuando una persona está dispuesta a hacer lo que Cristo dice, esa persona es convertida. En el Padre Nuestro, Cristo nos enseñó a orar: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero una persona puede decirle a Dios eso de dientes para afuera: hágase tu voluntad. Tú puedes decirle a Dios que se haga tu voluntad en mi vida, pero en el fondo tú quieres hacer tu propia voluntad. Una persona que quiere hacer su propia voluntad no es convertida. ¿En realidad quieres tú hacer la voluntad de Dios? Una persona que es bautizada sin haber sido convencida de su pecado, pudiera hacerlo después. Si aquí hay alguno que fue bautizado sin haber sido convencido de su pecado, pues Dios quiere convencerte ahora, porque si no te convence, estás en peligro. Vean, 1 de Timoteo, en el capítulo 1. Primera epístola de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué Pablo consideraba ser el primero de los pecadores? Porque fue un gran perseguidor. Hubo muchos perseguidores peores que Pablo. Porque él pensaba que era el primero. ¿Saben por qué? Porque él confiaba en su autojusticia. Tengo la mejor religión, pertenezco a la mejor tribu de Israel, yo estoy con el mejor de los maestros de Israel, estoy bien. La persona que confía en sí misma, la persona que confía en que tiene conocimientos, la persona que confía en su religión, está confiando en sí mismo. Para que una persona así sea convencida de su pecado, está en chino. Una persona que es bautizada sin tener convicción de pecado, es difícil que sea convencido de pecado después. Debe ser convencido antes. Saulo de Tarso no creía en la depravación humana, no creía en la depravación total. Las personas que no creen ser depravadas dicen: yo no necesito nacer de nuevo, yo soy bueno, yo tengo una religión, cumplo con mis responsabilidades, doy mi limosna, mi ofrenda, yo estoy bien. Los que están mal son los que no hacen eso. Entonces, confían en sí mismos y no confían en Dios. Saulo de Tarso no podía ver su pecado. Él creía que estaba bien delante de Dios. Y todos los que piensan de esa manera, así como Saulo, desechan la gracia de Dios. La salvación es por gracia, no puede ser de otra manera. Nadie puede ser salvo excepto por la gracia. Nadie puede jamás merecer la salvación. Entonces, este es el pecado llevado al límite. Los que desechan la gracia de Dios no creen necesitar el Espíritu Santo. Están pecando en contra del Espíritu Santo. Y los que llegan a escuchar predicación tras predicación y no pueden ver su pecado, se van endureciendo y endureciendo y endureciendo, y llegan al momento en que se ponen la soga en el cuello. Ya no hay esperanza para esas personas. Este es el pecado en su máxima expresión. Por eso es Saulo de Tarso, por eso Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos de los que estamos aquí confiamos en nuestra propia justicia antes de ser convertidos? Otra cosa que entendió Saulo de Tarso en aquel día, vuelvan ustedes a Hechos capítulo 9, es lo que dice en el versículo 5, vean, Hechos 9:5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Vean, al decir esta palabra,
está usando la palabra curios, que se aplica a Dios. Es la palabra que Saulo de Tarso antes creía que se aplicaba únicamente a Jehová. Entonces, aquí al estar usando esta palabra, quiere decir que él está entendiendo que Cristo es efectivamente el Mesías. No cabe duda que antes de esto, antes de que Cristo muriera y resucitara, Saulo de Tarso escucharía predicar a Cristo. Eso es muy seguro. Podemos pensar que era de los que seguían a Cristo y trataba de encontrarle defectos. Pensaba que era un farsante, un impostor, un mentiroso, un blasfemo. Y algo de esto se deja entrever en el versículo 1. Vean cómo dice, 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte. La palabra aún parece indicar que a pesar de lo que había escuchado, a pesar de lo que había visto, aún estaba de necio respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Y más adelante Cristo le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, al oponerse a Cristo, estaba dándole cosas contra el aguijón. El aguijón aquí viene siendo Cristo, ¿sí? Tú contra Cristo no puedes. Quien le da cosas al aguijón se daña. Al aguijón tú no lo puedes dañar. Todos los que se ponen en contra de Cristo nada ganan. Ellos son los que salen perdiendo. Entonces, si le está diciendo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, quiere decir que Saulo estaba luchando contra su conciencia. Él sabía que estaba mal, pero no quería dar su brazo a torcer. Vean, esto se puede aplicar a muchas personas. Una persona puede durar mucho tiempo sabiendo que está mal, pero sin querer doblar sus rodillas. ¿De qué sirve que una persona entienda en su mente que está mal, que hay algún pecado X en el que anda, pero no quiere dejarlo? Si tú sabes que andas en un pecado X, pero no quieres pecarlo, sabes que entiendes que hay un cielo, entiendes que hay un infierno, pero no quieres dejar ese pecado, estás dando cosas contra el aguijón. Tu conciencia te dice que estás mal. ¿No vas a dejar de hacer eso que estás haciendo? A Dios no pierde nada con eso. Tú eres el que te perjudicas. Entonces, cuando Saulo dice, ¿quién eres, Señor?, es que él entendió que Cristo era el Señor. Y como dice nuestro punto número 3, Cristo le fue revelado. Entendió que Cristo era el Mesías. Lo que antes nunca lo había podido entender, Dios se lo hizo entender. Eso no es algo que una persona entienda. Nosotros podemos dar muchas pláticas acerca de la divinidad de Cristo, acerca de la deidad de Cristo, y sin que una persona entienda bien en su corazón que Cristo es Dios. Veíamos el caso de Judas Iscariote. ¿Judas Iscariote tenía dudas de que Cristo fuera Dios? No. Él lo vio hacer muchos milagros. Él sabía que Cristo era Dios, pero nunca lo entendió en lo más profundo de su corazón. Nunca le entregó su voluntad a Cristo. Judas Iscariote nunca fue salvo, a pesar de todo lo que vio, a pesar de todo lo que oyó. Saulo, cuando iba rumbo a Damasco, quedó cegado ante la luz de Cristo. Dice que un resplandor lo rodeó y se cayó del caballo. Y cayeron escamas de sus ojos. Todos los que viven en pecado viven en las tinieblas y es como si escamas cubrieran sus ojos. No ven, no entienden. Una persona empieza a ver las cosas como debe verlas cuando se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo. Entonces, toda verdadera conversión debe de conducirnos a ver a Cristo por encima de nosotros, por encima de todos nuestros ídolos, por encima de todas las cosas que amamos. Cristo debe estar por encima de nuestra familia, por encima de nuestros hijos, de nuestras posesiones, de nuestro trabajo. Cristo es Dios. Y ese día, Saulo de Tarso pudo verlo. Antes de esto, él estaba orgulloso de ser un fariseo, pero después, ya cuando fue convertido, vio el fariseísmo como nada, como estiércol, como basura. Lo mismo pasó con Zaqueo. ¿Se acuerdan?
Zaqueo, antes de ser convertido, ¿cuál era su Dios? El dinero. Él era un hombre muy rico, se había enriquecido haciendo cosas indebidas. Pero Cristo, ¿se acuerdan? Cuando estaba ahí subido en aquel árbol, Cristo le dijo que se bajara, dice, es necesario que poso ahí en tu casa, fue con él a su casa, y ahí Saulo se convirtió. Eso está en Lucas 19, ¿quieren echarle un vistazo? Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, vean, era jefe, no era un publicano más. Entonces él tendría dinero de diferentes fuentes. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor. Vean, también está reconociendo a Cristo como el Señor. La mitad de mis bienes doy a mis pobres, doy a los pobres. Vean, la mitad de mis bienes sería muchísimo dinero. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vean, dice, si en algo he defraudado, vean, aquí no está hablando de una mera posibilidad. Según el original griego, da a entender, puesto que he defraudado a algunos. O sea, Zaqueo entendía que él era Dios, Cristo era el Señor, que él era el Mesías, y está reconociendo delante de él: yo he robado, he tomado lo ajeno, me he apropiado de dinero que no es mío. Dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cuánto dinero tendría que haber repartido? Todo parece indicar que antes de bajar del árbol, Saulo ya había sido tocado por el Espíritu Santo. El versículo 8 no deja lugar a dudas. Su pecado dominante, que era la codicia, fue vencido por el Espíritu Santo. El pecado dominante de una persona es el pecado clave. Hay personas que no tienen inclinación hacia X pecado, ni a este, ni a este, ni ante este. Pero hay un solo pecado que les domina, un solo pecado que les controla o que se destaca en sus vidas. Pues cuando una persona es dominada por un pecado, aunque no sea dominado por los demás, con uno solo que le domine, esa persona está perdida. Pues el pecado dominante de Zaqueo, que era la codicia, fue vencido por el Espíritu Santo. Dice, yo le devuelvo cuadruplicado lo que yo he tomado. Eso quiere decir que él conocía la ley. Él era un judío. Él sabía que la ley requería que si alguien había robado, tendría que devolver más de lo que había robado. Eso lo pueden ver ustedes en 2 de Samuel, en el capítulo 12, vean. ¿Se acuerdan cuando David pecó? Fue Natán, le habló de aquel hombre que mató una corderita, ¿se acuerdan? Y vean en 12:5, ya cuando le contó todo Natán a David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, contra aquel supuesto hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera, vean, con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Vean, esa cordera que tomó, dice, debe de pagarla con 4 tantos. Zaqueo conocería esto. David conocía la ley, Zaqueo también. Y Zaqueo, al devolver el dinero que había tomado, está demostrando que su conversión era genuina, auténtico.
auténtica. No es posible que un cristiano ame más a su dinero que a Cristo. Ninguno puede amar a dos señores. Un cristiano tiene que amar más a Cristo que a su dinero. Los que son codiciosos, para que hagan eso, pues está en chino. Vean en Marcos, en el capítulo 12. (12:41). Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vio una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, 2 moneditas. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vean, esta viuda había sido afectada por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede hacer que una mujer pobre reaccione así. Es una mujer que para quien Dios era más importante que su mismo estómago. Ella no pensaba, pero es que si doy ese dinero, ya no voy a comer, mejor no doy nada. Y le importaba más la obra de Dios que su mismo estómago. Solamente Dios puede hacer esto. El joven rico, ¿se acuerdan? Amó más a su dinero que a Cristo. Los que echaban mucho dinero ahí en la caja de las ofrendas echaban de lo que les sobraba. A Dios no le gusta eso. Dios ve nuestro corazón. Aquella viuda creía y entendía que Dios debe estar por encima de todos nosotros, en todos sentidos. Si Cristo es nuestro Señor, sabemos que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y es por eso que le dice Saulo al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? El asunto está ahí, en hacer la voluntad de Dios. Esa es la clave. Yo les decía hace rato que muchos entienden en su mente que son pecadores y aún se emocionan, tal vez hasta el punto de las lágrimas, cuando se les pisan los callos. Pero si no someten su voluntad a Dios, de nada sirve todo. Un elemento que no puede fallar en los que se convierten es su disposición absoluta a hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios diga, cueste lo que cueste, aunque te duela. Y Saulo de Tarso dijo estas palabras no por la emoción del momento, porque ya después demostró con sus hechos que lo único que le motivaba era el deseo de hacer la voluntad de Cristo. No le importaba sufrir con tal de que la voluntad de Dios se hiciera. Hermanos, no debe haber para nosotros nada más importante que la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, que ruede el mundo. Y otra cosa que Saulo hizo en aquel día es lo que nos dice Hechos capítulo 9 versículo 11, que le dice Cristo a Ananías: he aquí, él ora. Era sorprendente, pero por fin Saulo estaba orando. Antes de esto, antes de tener esta experiencia, Saulo nunca había orado realmente. Él creía que lo hacía. Pero es que en realidad una persona que no nace de nuevo, una persona que no tiene el Espíritu Santo, no puede orar. Trata de hacerlo, pero no puede. Dios no escucha la oración de esas personas. Hay algunos que han llamado a la oración la respiración del creyente. Un hombre no puede vivir sin orar.
Un cristiano no puede vivir sin respirar. Un cristiano no puede vivir sin orar. Spurgeon habla en uno de sus sermones, no sé si se acuerdan ustedes, habrán leído ese sermón. Dice que un amo que tenía muchos esclavos allá en Inglaterra, vio orando a uno de sus esclavos negros y que le dijo: tienes prohibido orar, tú no puedes orar. Y él le dijo, dice, tengo que orar. Dice, pues no puedes. Dice, cada vez que yo te encuentro orando, dice, te van a dar tus latigazos. Y pues que un día lo sorprende orando el capataz y le empieza a pegar otra vez. Y le dice, ¿qué eres tan necio? ¿Qué te ganas con orar? No puedes dejar de orar. Y le dice, no puede dejar de orar. Un cristiano no puede dejar de orar. Cuando Saulo está orando, está demostrando que ya tiene vida espiritual. Los que están muertos no pueden orar. ¿Se acuerdan el caso de Daniel? Tenía prohibido orar, pero él dice, no me importa si me ven, yo voy a orar a mi Dios. Dios conoce nuestra oración, Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cuando una oración es verdadera, porque la oración verdadera Él la produce por su Espíritu Santo. Todas las conversiones son diferentes, pero todos los convertidos oran. ¿Por qué oramos? Porque sabemos que dependemos de Dios. Antes, cuando éramos soberbios, creíamos depender de nosotros mismos, depender del dinero, depender de los demás, pero ahora entendemos que dependemos de Dios para todo. Sin su ayuda, nada podemos hacer. Pablo oró en los inicios de la vida cristiana y después de muchos años de experiencia, seguía pidiendo que oraran por él. Es más, a mayor experiencia cristiana, o sea, a más experiencia que tengamos, mayor conciencia de nuestra debilidad tenemos y mucho menos dejaremos de orar. Y déjenme decirles, si ustedes no tienen ganas de orar, es cuando más deben orar. Es cuando más deben orar. Si ustedes no tienen ganas de orar, aguas, ahí hay peligro. Otra cosa que ocurrió en aquel día es que Saulo fue perdonado. Vuelvan a Hechos 9. Y vean el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Vean, él entonces entendió que sus pecados habían sido perdonados. Entonces se le llamó hermano, entonces fue bautizado. Todo esto ocurrió en un breve lapso de tiempo. Vean, todos los creyentes tenemos conciencia de que hemos sido perdonados. Esta es una conciencia no igual en todos. O sea, un creyente verdadero en ciertos momentos de su vida tal vez dude que sus pecados han sido perdonados, en ciertos lapsos, ¿sí? Pero en términos generales estamos seguros que ya Dios nos perdonó. Y esa es una base para nuestro gozo, para nuestra paz, porque la persona que tiene dudas acerca de haber sido perdonado no tiene paz en ninguna parte donde se encuentre. Pablo nunca dudó de esto. Nunca debiéramos dudar nosotros de que nuestros pecados ya fueron perdonados. Somos perdonados ¿por qué? Porque derramamos muchas lágrimas. Somos perdonados no por nuestros sentimientos, somos perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz, por nuestra fe en lo que Él hizo. Somos perdonados por su obra, no por la nuestra. Un creyente, si reincide en un viejo pecado, si hay un pecado con el que tú no puedes,
que tratas de vencerlo y no puedes, ¿cómo tendrás certeza de salvación? El creyente verdadero siempre está luchando contra el pecado. Los inconversos no luchan contra su pecado. Los inconversos luchan contra su conciencia o luchan contra el pecado de otros. Dios no nos ha llamado a luchar contra el pecado de otros, sino con el nuestro. Todos estos puntos que les estoy dando le sucedieron a Saulo de Tarso en un solo día, excepto el bautismo, que fue bautizado un poco después. Pero ese día quedó tan marcado en su vida que habla de ello en diferentes partes de Hechos. Pablo, era imposible que volviera a la vida de antes. Los creyentes verdaderos es imposible que vuelvan a la vida de antes. Imagínense que Saulo de Tarso se hubiera encontrado con un antiguo amigo fariseo y que le dijera: oye Pablo, te invito como antes a perseguir cristianos. ¿Qué le hubiera dicho Pablo? Estás loco, ¿cómo crees? Oye, pero es que tú eres de los míos, tú eres de los... No, pero yo no puedo. Si un cristiano que llega a ser convertido, que antes era alcohólico, le dicen: oye, mira, aquí tengo una de whisky, te invito. No, pues no puedo. No, pero que tú eres... No, pues aunque sea whisky del más caro, no puedo. No, es que de que puedes, pero no quieres. No quiero ni puedo. Ni quiero ni puedo. Ni debo tampoco. Durante muchos años, Saulo de Tarso creyó ser salvo porque confiaba en él mismo. Pero en el libro de Filipenses les dice a sus lectores que es imposible que alguien sea salvo de esa manera. Nadie puede ser salvo por sus propias obras. Por muy buena persona que sea alguno, no se va a salvar por eso. En el infierno hay muchas personas que fueron buenas personas en este mundo, pero que confiaron en que eran buenas personas. Un recién convertido, yo les decía hace rato, debiera poder contar su experiencia. En un principio, un recién convertido tal vez no esté muy seguro de qué le ha acontecido, pero entendemos que algo nos ha acontecido. Yo les he contado, cuando yo en aquellos tiempos que yo empecé a leer la Biblia, hubo momentos en que yo pensaba que me estaba volviendo loco. No me quitaba de la cabeza los versículos. Toda la noche despertaba cada rato y tenía los versículos en mi cabeza. Iba yo caminando en la calle, iba en la bicicleta y aquí tenía los versículos y leía y mi cerebro estaba lleno de textos bíblicos. Y yo decía: pues ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué me pasan estas cosas? Tal vez no podamos explicar qué es lo que está sucediendo con nosotros, pero sabemos que algo está sucediendo. Nosotros entendemos que nuestra conversión fue algo sobrenatural. La conversión de una persona, humanamente hablando, no tiene explicación. Oye, a ver, platícame, ¿cómo es que tú fuiste convertido? Pero es que muchos piensan: si este me explica cómo fue convertido, pues yo voy a hacer lo mismo, yo voy a ser convertido igual que él. Pero no. Así como uno fue convertido, no exactamente vas a ser convertido tú. Unos llegamos a la conversión de una manera, otros de otra manera. Los consejos que le podamos dar a una persona tal vez no le sirvan de gran cosa. Lo que sí podemos ver en Saulo es que ya después de muchos años, la humildad le rodeaba. Él entendía que todo lo que le había sucedido había sido obra de Dios. Él no presumía de nada. Él no creía merecer ser un apóstol. Primero se jactaba y luego se convirtió en un hombre muy humilde. Hay mucha diferencia entre la forma de hablar de un cristiano verdadero y la forma de hablar de un hipócrita. Los hipócritas se enorgullecen, se jactan, presumen,
confíen en ellos, en lo que han hecho, en lo que están haciendo. Los hipócritas creen que merecen las bendiciones que tienen. Creen que Dios está obligado a escuchar sus oraciones. Pero los creyentes no podemos confiar en nosotros mismos para nada. Un cristiano, por muy tímido que sea, debía tener las palabras necesarias para decirles a sus amigos qué es lo que les ha acontecido. Si nuestros amigos nos invitaran a participar de los vicios de antes o de las maldades que hacíamos antes, tenemos que saber qué contestarles. ¿O qué? ¿Nos da vergüenza decirles que somos cristianos? Ya no podemos ser los mismos de antes. Ya no podemos encontrar placer en las cosas de antes. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? Acababa Cristo de devolverle la vista y ya estaba hablando de Cristo. Y les estaba hablando a los jerarcas de los fariseos. Se puso de parte de Cristo, defendió a Cristo. Después los fariseos mandaron llamar a sus papás del ciego de nacimiento. Los papás del ciego tenían más miedo de los fariseos que el mismo ciego, porque el ciego había recibido algo que sus papás no habían recibido. Quiero decirles que la personalidad del ciego ese fue afectada, fue influenciada. Un cristiano, por muy tímido que sea, si llega a ser convertido, se le quitará lo tímido. Dios abrirá la boca de todos aquellos que la tenían cerrada. El Espíritu Santo transforma la personalidad. El que está en Cristo, nueva criatura es. Es el mismo, pero tiene una nueva personalidad. ¿Se acuerdan de la samaritana? La samaritana tenía miedo de ir a tomar agua del pozo a la hora que todas las demás mujeres lo hacían. Todas iban en la mañana. En el Medio Oriente así es, porque en las mañanas está fresca la mañana y al mediodía pues, el sol está tremendo. Pues cuando Cristo fue al pozo de Jacob y se sentó a esperar a la samaritana, era mediodía. ¿Por qué a mediodía? Si las mujeres iban a recoger agua en las mañanas, porque a mediodía iba la samaritana. ¿Por qué iba a esa hora? Porque le daba vergüenza ir en la mañana, porque era la comidilla a todas las demás. Mira, esa mujer es una loca, ha vivido con un montón de hombres, eso no lo soportaba nadie, no lo toleraban. Entonces ella fue a mediodía para que no hablaran de ella. Pero ¿qué tal? Que Cristo la salvó. Y corrió al pueblo y les dijo a todos, miren, vengan a ver que aquí hay uno que ya me dijo ya me sacó todos mis trapos al sol. Primero le daba vergüenza y luego fue a hablarles. Ella misma sacó sus trapos al sol. No se los sacaron, ella los sacó. Y Dios la usó para levantar una iglesia ahí en Samaria. Dios le abrió la boca a la samaritana. Después de que Cristo la salvó, dejó ahí su cántaro, ¿se acuerdan? Y fue al pueblo a hablarles a los demás de Cristo. Que Dios abra nuestra boca para hablarles a los que nos rodean de Cristo. Si somos cristianos, ¿nos dará vergüenza hablar de Cristo? Los malvados hablan de sus vicios y de sus maldades y no les da vergüenza. ¿Nos dará vergüenza hablar de Cristo? El Espíritu Santo transforma la personalidad. El apóstol Pablo respiraba amenazas y muerte. Así dice el principio del capítulo 9. Todavía estaba respirando amenazas y muerte en contra de los cristianos. Pero después daba su vida por los cristianos. Él quería que sus paisanos fueran salvos. Primero buscaba su muerte y luego buscaba su vida. Dios transformó la personalidad de Saulo de Tarso, transformó la personalidad de Zaqueo, transformó la personalidad del ciego del nacimiento. Que Dios haga todo esto con todos y cada uno de nosotros. ¿Han sido ustedes convencidos de pecado? ¿Dios les ha mostrado que son ustedes pecadores? Que Dios lo haga, porque si no lo hace,
entonces no habrá esperanza para ustedes. Nosotros, antes de preparar una predicación, le pedimos a Dios que lo haga, que les ayude a ver su pecado. Ese es el propósito de un sermón siempre, siempre. Que Dios nos muestre nuestro pecado. No es que tengamos algo personal contra ustedes. No es que nos jactemos de que somos mejores que ustedes. No es que digamos que nosotros somos santos y ustedes son pecadores. No, todos somos pecadores. Como decía el hermano Tomás el domingo, tantos años de estar predicando y siempre estamos con la misma, hablando acerca del pecado. ¿Por qué? Porque hablándonos Dios del pecado, hay esperanza de que nos arrepientamos. Esa es nuestra esperanza, de que ustedes, que no son convertidos aún, lleguen a hacerlo. Y que estas cosas que le sucedieron a Pablo, le sucedan a ustedes en su debida proporción. Que ustedes reconozcan que son pecadores, que entiendan que Cristo es el Señor, que Él es Dios, que doblen sus rodillas delante de Él y que oren a Él en verdad si nunca lo han hecho. Y si ustedes hacen eso, ustedes serán salvos. Que Dios nos ayude a todos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oh Dios, solamente tú puedes convencer de pecado a los pecadores. Hazlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.